Método de Cross, análisis de vigas, simplificaciones. Vamos a hacer unas simplificaciones del método de Cross. Les habla el profesor Johnny Aponte, del curso de análisis estructural del Instituto Universitario de Tecnología, Dr. Federico Riero Palacio, Venezuela. Entonces, en los casos 2 y 3, ¿verdad? Los videos que tenemos allí en nuestro canal, hemos notado que después de cierto número de distribuciones de momento, el proceso se vuelve muy tedioso y posiblemente puede inducir que cometamos errores en los cálculos. Particularmente, en el caso número 2, o en el caso 2, que tiene un extremo empotrado y otro extremo articulado, se nota que la distribución de momentos hacia el empotramiento, una vez que llega el momento allí, no se distribuye. Y en la articulación del extremo siempre notamos que debemos equilibrar con el valor que llega al momento, con el valor total que llega del momento. Es decir, que si llega 10.000 kilos por metro, debemos colocar 10.000 kilos de equilibrio y transmitirlo directamente nuevamente a la junta. Es decir, que siempre tenemos que hacer ese trabajo. Entonces, en este caso sería muy conveniente realizar una simplificación de manera tal que nos ahorremos pasos en el proceso. Tenemos dos opciones para ello, siempre y cuando, por supuesto, importante, un extremo sea articulado o ambos extremos sean articulados, ¿no? O sea, me refiero a un extremo articulado que podemos aplicarlo en cualquier caso que el extremo izquierdo o el extremo derecho del elemento continuo sea articulado. Entonces, el primer caso es modificación del factor de rigidez del elemento como 3 veces E por I sobre 4. 3E por I sobre 4L, donde vamos a tener en cuenta por qué lo hacemos. Fíjense, cuando nosotros tenemos planteado un momento, hacemos la transmisión de un nodo hacia el extremo. Cuando transmitimos, multiplicamos por el factor de transporte, que es un medio, y el momento que llega a ese extremo, ¿verdad?, correspondería a un medio de ese momento. ¿Qué hacemos inmediatamente en ese extremo articulado? Bueno, nosotros generamos el equilibrio, cambiándole el signo a ese momento de ese equilibrio, equilibramos ese momento, ¿verdad? En este caso ya el momento en el extremo articulado nos da 0. Pero cuando hacemos este equilibrio debemos transmitir nuevamente a la junta que nos está dando ese momento. ¿Cómo transmitimos? Bueno, ese momento que tenemos en equilibrio lo multiplicamos por un medio, que es el factor de transporte, y en este caso el momento que regresa es un cuarto negativo de momento. Si nosotros realizáramos, ¿verdad?, un equilibrio en ese momento, en esa junta, nos daríamos cuenta que el equilibrio sería un momento menos un cuarto de m, o lo que es lo mismo 3/4 de m. Es decir, que nosotros la rigidez, como la asociábamos al momento, y rigidez era E por I sobre L, al multiplicarla por 3/4 nos evitaríamos este paso dentro del proceso iterativo del cross. Ojo, eso puede ser cuando los extremos del elemento continuo sean articulados, ¿ok? Solo que tomamos el caso 2, donde teníamos uno solo de los extremos para hacer el ejemplo más didáctico. Por supuesto, un caso B, además de cambiar el momento de empotramiento por QL cuadrado sobre 8. Y por supuesto, hacer un cambio en la rigidez. La rigidez, como lo mencionamos aquí en el caso A, ¿okay? O sea, haciendo estos dos cambios previos podemos llegar a resultados también más rápidos. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno de ellos para que lo veamos. Entonces tomemos nuevamente el caso número 2 o el caso 2, que es una losa empotrada en un extremo A y articulada en el extremo C. Igualmente requerimos determinar el diagrama de momentos. Importante acá es que el tramo AB tiene una sección de 30% y el tramo BC tiene una sección de 20%. En este caso se va a utilizar concreto armado, donde se especifica el módulo de elasticidad. Entonces, primer paso, para esta estructura debemos determinar la rigidez de cada elemento. Esa estructura o esa rigidez de cada elemento viene dada por 4 veces E por I sobre L. En el caso del extremo articulado, ¿sí?, en el elemento que está articulado en el extremo, vemos que es 3/4 de E por I sobre L. Entonces, mismo procedimiento que hemos efectuado hasta el momento. En este caso podemos calcular la inercia de cada una de las secciones. Calculada la inercia, podemos determinar la rigidez de cada uno de los elementos sustituyendo en esta expresión los valores numéricos.
y obtendríamos, importante aquí, es que el término K de rigidez de BC está multiplicado y afectado por 3/4, ¿ok? Para lograr una simplificación del proceso de distribución. Una vez hecho esto, determinamos los factores de distribución de cada elemento. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recordando que en los extremos empotrados el factor de distribución es 0, en los extremos articulados es 1 y en el nodo dependerá de las rigideces que tengan cada uno de los miembros que llegan a ese nodo. El factor de distribución en este caso será la rigidez de cada elemento entre la suma de las rigideces de los elementos que llegan a la junta. Dicho para este caso, entonces, para el elemento BA, la rigidez es 0,94 y para el elemento BC, la rigidez es 0,06. ¿Okay? Partiendo de este principio, ¿verdad? Nos volvemos a nuestra tabla donde tenemos organizados nuestros cálculos. Fíjense que ya los momentos de empotramiento los tomé directamente del ejemplo del caso 2, que pueden ver el video del caso 2, está directamente allí por tabla. Y con esos momentos que tenemos en los extremos, bueno, lo que hacemos primero es equilibramos el momento en C, ¿sí? En C equilibramos el momento y transmitimos una única vez. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que yo en el nodo C, voy a tomar el momento de desequilibrio, lo voy a equilibrar y luego lo voy a transmitir. Ojo, lo voy a transmitir una sola vez. ¿Cuánto transmito de este momento? Bueno, la mitad. Al transmitir la mitad, voy a tener que equilibrar este momento en B, que carece de equilibrio, por supuesto. Entonces, equilibramos este momento haciendo la suma algebraica de estos valores, de este momento de menos 15.000 más 10.416 más 5.208,34, ¿verdad? Y con ese momento, con esa suma algebraica, recuerden que debemos cambiarle el signo para que obtengamos el momento de equilibrio. Una vez hecho esto, multiplicamos este momento obtenido en B por los factores de distribución que tenemos en B y equilibramos el nodo de acuerdo a la rigidez en cada tramo. O, dicho de otra forma, colocamos el momento correspondiente para que la rotación sea de 1 radián. Una vez realizado esto, equilibrado el nodo B, transmitimos, ya no es necesario transmitir nuevamente a C, sino que nos olvidamos de C, sino que transmitimos directamente al vínculo A. ¿Ok? Cuando transmitimos al vínculo A, ¿verdad? Lo que nos queda, simple y llanamente, ya no tenemos más nada que equilibrar, no tenemos más nada que transmitir, simple y llanamente, hacemos la suma algebraica de cada momento que está efectuando en cada nodo. Fíjense que tenemos un momento por acá, en el extremo A de 14.707,03, tenemos por aquí un momento de menos 15.585,95 del lado izquierdo y del lado derecho exactamente lo mismo, pero con signo contrario. Tengan en cuenta que aquí cuando sumamos lo que no está en las cajitas, ¿ok? Y por supuesto en el nodo C el momento da 0. Fíjense que muy rápidamente hemos llegado a la solución del problema, ¿ok? Ese sería el caso 2A. Fíjense, el caso 2B, lo que hacemos es que calculamos el momento del tramo como empotrado BC, es decir, fíjense que aquí no están los valores, con la expresión Q por L cuadrado sobre 8 para el momento en B. Es decir, cuando calculamos en nuestra sección, el momento aquí en este extremo B es 15.625 y en el extremo C el momento es 0. ¿Okay? Con esta expresión sustituimos en nuestra tabla. Por supuesto, fíjense que los factores de distribución están afectados por el término de la rigidez de 3/4 que habíamos hablado hace un rato. La única diferencia es que aquí ya no tenemos momento y no tenemos que transmitir a nada hasta este punto. Cuando hacemos este equilibrio, ¿verdad? Luego hacemos este equilibrio en nodo B. Fíjense que nos da 625. El desequilibrio, da positivo. Lo cambiamos de signo para que tengamos el equilibrio en el nodo. Y luego multiplicamos por los factores de distribución correspondientes y una vez multiplicados con los factores de distribución correspondientes, transmitimos al nodo A. El nodo A, ¿por qué el nodo A? Bueno, porque el nodo A
corresponde al empotramiento. Fíjense que ya de C prácticamente nos venimos olvidando. Hacemos nuestra suma algebraica de cada uno de los momentos y fíjense que en B, importante, el momento a la izquierda y a la derecha dan exactamente iguales pero con signos contrarios. ¿Okay? Fíjense que un paso más rápido aún con un cálculo previo. En términos de rapidez, podríamos decir que, bueno, que ambos casos son bastante rápidos. Nosotros podemos escoger el que nosotros nos guste más, ¿verdad? Y bueno, simple y llanamente podemos tener una conclusión pues de estas simplificaciones. Fíjense, la primera línea de momentos corresponde a haber realizado 5 o más equilibrios, ¿sí? Fíjense que estos son los momentos obtenidos. Cuando realizamos 2 equilibrios, cuando realizamos el caso 4.2a, fíjense que en 2 equilibrios llegamos a estos valores de momento. Ya en cuanto a tiempo de prosecución de trabajo, fíjense que de más de 5 equilibrios pasamos a 2 equilibrios. Y en el caso de la última línea, bueno, por supuesto tenemos que realizar un paso previo, pero directamente obtenemos un equilibrio. Cuando comparamos los valores de momento, vean que 4.2, 4.2a y 4.2b son muy similares, son iguales, y el 4.2 que tiene más equilibrio, fíjense que los valores tienen una pequeña diferencia, ¿no?, con el momento. En este caso, si nosotros tomáramos como cierto el caso 4.2, ¿verdad? O sea, tomáramos como cierto este valor, bueno, en todos los momentos calculados, el error estimado en todos los casos A y B no llega al 1%, es decir que para nosotros sería bastante aceptable tomar cualquiera de los momentos porque el obtenido no llega al 1%, ¿ok? De todas maneras, esto desde el punto de vista didáctico o práctico, hay que ejercitar y ver qué pasa con diferentes posibilidades. Ya ahorita vamos a analizar una segunda o una siguiente posibilidad. Vamos a tratar ahora el caso 3, en el cual tenemos volados en los extremos, donde observamos que después de realizar la distribución del momento en ambos lados del apoyo extremo, los momentos son los mismos. O sea, es decir, que nosotros cuando vemos el ejemplo del caso 3, nos dimos cuenta que al final de los cálculos, el momento correspondiente generado en los volados era exactamente el mismo en la junta del lado o derecho o izquierdo correspondiente con signo cambiado, es decir, había equilibrio. Entonces la estrategia es sencilla, determinamos el momento en el volado, ¿sí? Vamos a hacer el equilibrio y obtendremos un modelo articulado en el extremo. Fíjense, en este caso particular vamos a tener 2 extremos articulados en los extremos con un momento. Para ello ya tenemos las opciones escritas. Una es, dijimos, cambiar la rigidez y el otro es cambiar el momento de empotramiento por QL cuadrado sobre 8 menos el momento externo entre 2 y por supuesto cambiar la rigidez. Fíjense que esta la expresión sería expresión general. Si nosotros tenemos el extremo articulado, el momento externo sería 0. Si tenemos un volado, existe un momento externo y dividido entre 2. ¿Okay? Para este caso voy a tomar solo el ejemplo B, ya que el A y B llegan directamente y en cambio el B es mucho más rápido. Entonces tomaremos esta viga del caso 3. Esta sección es constante, toda la sección tiene espesor 30 y ancho 100 y el módulo de elasticidad es 238,752. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos este elemento, ¿verdad?, lo primero que tenemos que hacer es determinar la rigidez de cada elemento. En este problema vamos a trabajar con rigideces relativas para simplificar los cálculos, porque todo el elemento tiene la misma sección. Y la rigidez la vamos a calcular como 1 sobre L, es decir, la rigidez va a depender de la longitud. ¿Por qué? Bueno, porque el término 4E por I es constante, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos complicamos con los cálculos? Y seguidamente tomamos la rigidez relativa, la multiplicamos por 3/4. ¿Por qué? Porque el extremo va en A y el extremo en C va a quedar articulado. Entonces los afectamos una vez por 3/4 para no tener que hacer más equilibrios en A y en C. Siguiente paso, se determinan los factores de distribución de cada elemento, ¿sí? ¿Y cómo determinamos los factores de distribución? Bueno, simplemente la rigidez del elemento entre la rigidez o la suma de las rigideces de los elementos que llegan al nodo. ¿Okay? Para este caso, de B a A da 0,55 y de B a C da 0,45. Además, debemos calcular
volados, los momentos producto de los volados, ¿sí? Esos momentos producto de los volados, bueno, son muy fáciles de determinar. En el extremo A sería, bueno, la carga está distribuida por el brazo que ejerza sobre el punto A y sería 5.000 por 2 por el brazo que es 1. Nos daría un momento de 10.000. Y en el momento en C, a la derecha, nos daría 5.000 por 1 por la distancia que es 0,5. ¿Okay? Con estos valores calculados, vamos a cambiar el momento de en el empotramiento, ¿sí?, por QL cuadrado sobre 8 menos el momento externo. Y por supuesto vamos a cambiar la rigidez. Es decir, yo voy a tomar mi extremo, fíjense que aquí tengo de A hasta B, ya el volado está con este momento de equilibrio que vale 10.000, ¿sí? Ahora voy a calcular cuánto vale directamente el momento en B. ¿Por qué? Porque yo sé que en A tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio en A vale 10.000. Entonces, cuando calculo ese momento, tomando la expresión QL cuadrado sobre 8 menos momento externo entre 2, me quedaría en B, para el extremo izquierdo o para la izquierda de B, un momento de 17.500 kilogramos fuerza por metro. Y para el extremo B a la derecha nos quedaría un momento de 14.375. ¿Okay? Fíjense que análogamente aquí el momento es 2.500 correspondiente al mismo equilibrio de C. Entonces este momento daría 14.375 y vamos a presentar nuestra tabla. Fíjense, momento externo 10.000 negativo con nuestra convención de signo, 10.000 en A porque tiene que haber equilibrio, eso es lo que denotamos en el ejemplo 4.3. Aquí es 2.500 este momento en sentido antihorario, el equilibrio opuesto es menos 2.500. Este es el momento que hemos acabado de encontrar con la expresión QL cuadrado sobre 8 aquí, fíjense, 17.500 y 14.375. De acuerdo a nuestra convención de signos, bueno, tenemos que poner este valor, este momento sería de esta forma, por lo tanto será negativo y este será positivo. Fíjense, ¿qué hemos logrado? Bueno, que en A y en C el momento ya vale 0. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, simple y llanamente equilibrar el momento en B. Equilibramos este momento, sumando estos dos términos algebraicamente, ¿verdad? Le cambiamos el signo y nos da el momento de equilibrio. Luego aplicamos el factor de distribución que tenemos en B para cada lado del nodo, ¿sí? Y por supuesto que ya no transmitimos en los nodos extremos. ¿Por qué? Porque ya estos nodos están en equilibrio. Entonces, de una forma muy sencilla, fíjense que ahora determinamos cuánto valen los diferentes momentos haciendo la suma algebraica de los momentos y obtenemos los valores de momento. ¿En dónde? En los diferentes puntos del apoyo. Interesante, por supuesto, es comparar con el ejemplo elaborado en la clase del caso 3, ¿verdad? Fíjense que aquí con un equilibrio obtuvimos estos valores y con dos equilibrios, ¿sí?, o más de dos equilibrios obtuvimos estos valores. Aquí disculpen, hay un pequeño error en este signo, este es más, ¿sí? Fíjense, aquí está el signo más. Hay un pequeño error, pero fíjense que en términos numéricos los valores son exactamente iguales. ¿Qué nos ahorra esto? Bueno, que aquí en un solo equilibrio obtuvimos el resultado, aquí con dos equilibrios obtuvimos el mismo resultado. Entonces fíjense que aquí sí es exacto, aquí ya no el error era un 1%, sino el error fue prácticamente 0%. Bueno, muchas gracias por su atención. Si recibimos la suficiente cantidad de comentarios, etcétera, etcétera, los invito a, bueno, les podría hacer un video correspondiente al método de Cross en vigas utilizando Excel, o sea, hacer una pequeña programación allí muy sencilla, donde coloquemos todos los diferentes valores para que nosotros hagamos nuestra hoja en Excel. O sea, pero fíjense que ya con este procedimiento es bastante práctico que nosotros hagamos nuestro trabajo. Bueno, muchas gracias por su atención. Les habló para ustedes el profesor Johnny Aponte. Hasta luego.